Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, y os doy la bienvenida al webinar de cómo implementar un modelo de compliance y un canal de denuncia en la cadena de franquicias. Es el Centro Franquicias que organizamos junto con EDEU y GPartners. Quiero dar un saludo muy especial para los que estáis conectados desde México, Colombia, Argentina, que ahora es primerísima hora de la mañana. Este es el tercer webinar que organizamos, que está destinado a las necesidades específicas de las empresas que han decidido la expansión comercial a través de la forma de las franquicias. Los que no nos conozcáis, Centro Franquicias, somos una consultora con ya más de 20 años de experiencia en el mercado, especializada en temas de franquicia. Acompañamos a las empresas en los procesos de expansión, buscando desarrollos eficaces, seguros y sostenibles. Prestamos un asesoramiento técnico, jurídico y económico para que la empresa avance con pasos firmes y seguros. Excuso la presencia de nuestra directora, de Susana Fernández Iglesias, que por motivos médicos le hacen imposible acompañarnos hoy, como ya le hubiera gustado. Yo soy Carmen, soy la coordinadora de proyectos y soy la que tengo el placer de presentaros a nuestros ponentes, que son ponentes de alto nivel, y es un orgullo su colaboración y su participación con nosotros. Tenemos a Antonio Gómez López, que es socio de Forensic de GPartners, director académico del curso de Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial de la Escuela de Negocios de EDEU, y Ana Isabel Pérez Aparicio, que es la directora del área de Compliance de GPartners. Ambos tienen una dilatada experiencia en este campo, que estoy seguro que abordarán el tema desde un punto de vista práctico y útil para la empresa. Avisaros que la jornada va a ser grabada sin que se vean a las personas asistentes. En un principio solo van a estar activas las cámaras de los ponentes. Y ya sin más os dejo con ellos, esperando que el webinar sea de interés y alcance todas vuestras expectativas. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a los que nos acompañáis desde Latinoamérica. Mi nombre es Antonio Gómez, soy socio de GPartners, que es una boutique que presta servicios aquí en España de Forensic y de Compliance. Llevamos desde el año 2011. Me acompaña hoy nuestra directora del área de Compliance, Ana Isabel Pérez Aparicio, que lleva, pues, creo que ya más de 10 años en este ámbito, ¿no? Y ayudando a las empresas y también a las franquicias a implementar los programas de Compliance y los canales de denuncia. Y bueno, yo creo que la temática de hoy es tremendamente interesante porque no solamente en España, sino a nivel global y especialmente en Latinoamérica, pues todo lo que tiene que ver con el compliance, con el cumplimiento normativo, con la prevención del fraude, con los canales de denuncia, pues está vamos a decir, muy de moda. Hay muchísimos cambios, hay muchísima presión hacia las empresas pues para tener todo al día. Y yo creo que la temática de hoy pues, va a ser interesante. Mi perfil es más, yo estoy más especializado en la parte de la investigación. De hecho, como comentaba Carmen, soy profesor del curso de Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial en la Escuela de Negocios EDEU. Y por tanto, mi papel hoy va a quedar sobre todo relegado a la segunda parte, la parte de preguntas, por si, pues derivado del tema, de la temática del canal de denuncias, pues surgen dudas sobre cómo se debe llevar a cabo una investigación, qué pasos hay que seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Ana, que está más enfocada a la parte de compliance, de cumplimiento normativo, de la implementación de los canales de denuncia y de la elaboración de los protocolos, será quien lleve hoy la voz cantante. Agradece rápidamente la palabra. Y bueno, pues los dos quedaremos a disposición de todos los asistentes para resolver dudas al final de la sesión. También una pequeña cuña, digamos, adicional, porque en la Escuela de Negocios EDEU, aparte de este curso de fraude que lidero yo y del curso de Corporate Compliance en el que participa Ana como profesora, también hay un curso específico de gestión de franquicias que, bueno, pues si alguno de los asistentes tuviera interés en ampliar información, pues estaríamos encantados de hacerlo. Y sin más, Ana, te cedo la palabra, que tú eres hoy la protagonista y la que nos tienes que ilustrar. Adelante. Perfecto, Antonio. Gracias, Carmen y Antonio, por las presentaciones y por organizar este taller, en mi opinión, muy interesante de estos temas de vanguardia y de actualidad, como es el compliance en general y los canales de denuncia en particular. Permitidme unos segundos que os comparta la pantalla con una breve presentación que hemos preparado para que nos sirva un poco de guión y sea más ameno que tan solo ver nuestra imagen. Confirmadme, por favor, cuando la veáis en pantalla. ¿La veis? De momento no. Todavía no. A mí ya me sale como que estoy compartiendo. Dice que se está cargando, pero avisadme, no sé por qué tarda tanto. ¿No la veis?
Parece que está en ello. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Si le puedes dar a pantalla completa para que sea más grande, Ana, la presentación. Vale, pues el problema es que yo la veo incompleta. Dadme un segundo. Bueno, si no, a lo Si mejor no, así suficiente, ¿no? sí, ¿veis bien? Es que yo la veo a pantalla completa, entonces no sé muy bien por qué vosotros no la veis si nos completa, la verdad. ¿Se Vale, ve yo bien? creo que así se ve bien, sí, así sí. Bueno, es un poco que os sirva de guión, ¿eh? Yo os voy a contar Sí. de palabra todo lo que vamos a ir viendo en la sesión y, por supuesto, esta misma presentación os la voy a enviar. O sea, que no os preocupéis si hay algo que no se ve bien, porque mi idea es contaros todo de palabra para que sea más ameno. Me he quitado también la cámara por si ayuda a que funcione todo mejor. Pues bueno, como decían los compañeros, hoy vamos a hablar de compliance, ¿no? Podríamos, lo cierto, es hablar durante horas de este tema, ¿no? Porque, bueno, al final es un tema de enorme actualidad, muy diferente según los orígenes, ¿no? de estos temas en cada país, pero a la vez a día de hoy, bueno, pues nos encontramos en un punto todos muy alineados de la dirección a la que están siguiendo las empresas en general y, por supuesto, también las franquicias en estos temas. Entonces, como digo, bueno, daría mucho de qué hablar, pero voy a intentar resumir en esta hora como los que para nosotros son los puntos más importantes a tener en cuenta en esta temática, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad, como el propio título de la ponencia indica, que vamos a acabar hablando de los canales de denuncias, que entendemos que es aún de más actualidad, al menos aquí por tierras españolas, que casi el compliance, pero para nosotros no podemos hablar de un canal ético, de un canal de denuncias como algo aislado. Debe ser parte de una cultura de cumplimiento, de una cultura de ética, de buen gobierno corporativo y de un modelo de compliance. Que la tendencia también está siendo porque, por ejemplo, aquí en España se ha implementado por imperativo legal que todas las empresas de más de 50 empleados tengan un canal y, por tanto, lo están implementando y ya está. Bueno, bien, cumpliremos la ley, pero no montaremos un sistema de control interno, de prevención de riesgos, de monitorización de amenazas, que entendemos que es realmente lo que se persigue, ¿no? con este tipo de sistemas. Por tanto, adelanto cuál es nuestra conclusión en todo esto y es que defendemos la implementación de estos sistemas, modelos de gestión de compliance como un paraguas común, transversal de muchos elementos, uno de ellos el canal de denuncias. Pero el canal de denuncias es una parte de estos modelos, ¿vale? No lo es todo. El canal debe ir acompañado de esa cultura y de esos modelos de prevención penal. Entonces, bueno, voy a hablar en términos generales, no me quiero referir solamente a la legislación española porque me consta que tenemos hoy gente por aquí pues de México, Colombia, Argentina, por tanto, hablar del Código Penal español exclusivamente tampoco tendría mucho sentido. Entonces voy a hablar, como digo, en términos globales, a nivel mundial, ¿no? ¿Qué nos aporta estos modelos de compliance, estos sistemas de gestión de compliance, que es como los llaman las normas UNE e ISO que tenemos en estas materias? Pues lo principal que nos aportan, seamos un franquiciado o un franquiciador, es control, ¿vale? Cuando hablo de control, hablo en todas sus perspectivas, tanto a nivel de prevención como a nivel de detección, como a nivel de corrección, ¿vale? Me permite monitorizar mis riesgos, me permite saber a qué estoy expuesto y prevenir cualquier posible irregularidad o incumplimiento que pudiera llegar a materializarse en un hipotético supuesto, ¿vale? Gracias a este control, a estas estructuras de control que nos permiten implementar los modelos de compliance, pues consigo objetivos como los que veis en pantalla y que os voy comentando para aquellos que no lo leáis bien, como son que, por supuesto, en primer lugar, eximir de posibles responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de cualquier tipo, porque hoy en día, por ejemplo, aquí en España, ya la empresa como persona jurídica, como muchos sabréis, tiene responsabilidades penales como sociedad, como propia entidad, ¿no? Como franquicia, tendríamos una responsabilidad penal como empresa. Por tanto, disponer de este tipo de modelos, al final, lo que me va a permitir es, al menos como sociedad, como organización, como franquicia, quedar al margen, quedar eximida de posibles responsabilidades por irregularidades que puedan llegar a suceder en el seno de nuestra compañía. Por supuesto, si evito responsabilidades para la empresa, también las evito para sus comités de dirección, para sus CEOs y, por supuesto, también para sus consejos de administración o administradores únicos o solidarios que estén gestionando el patrimonio de la compañía. También evito sanciones, ¿no? Al final el daño económico. Aquí, al menos en España,
el no disponer de este tipo de modelos y que suceda cualquier irregularidad, lo primero que va a implicar es una multa, una sanción económica. Y os puedo asegurar que siempre son de cientos de miles de euros o millones de euros, ¿no? Al ser un tema penal, nunca son sanciones pequeñitas. Por tanto, siempre hay un claro perjuicio económico que, en nuestra opinión, es el menor de los problemas. ¿Cuál es el mayor de los problemas? El daño reputacional. La multa se paga, o normalmente se puede pagar si hay cierta liquidez para ello, pero el daño reputacional es muchísimo más complicado de reparar. Muchas veces requiere cambiar marcas, cambiar nombres de denominaciones sociales de empresas, porque es irreparable, ¿no? el daño causado. Por tanto, disponer de este tipo de modelos al final me protege frente a responsabilidades y daños económicos, pero por supuesto lo que principalmente protege es mi activo principal, que es mi imagen, mi reputación como franquicia, ¿vale? Más cuestiones. Nos permite crear culturas de cumplimiento, ¿no? Al final está muy bien que la dirección quiera implementar este tipo de modelos, pues por eximir de responsabilidades a quien gestionan la compañía y a la propia empresa, pero al final o todos vamos en el mismo barco o esto no va a funcionar. Quiero decir, o todos los empleados tienen interiorizados estos modelos de compliance, estas políticas corporativas de control interno, o que simplemente la dirección lidere esto, no nos va a llevar a nada, ¿no? Por supuesto, a nivel legal, nadie nos va a aceptar un eximente de responsabilidad o una atenuación de responsabilidad. Y bueno, los riesgos también pues son mayores, ¿no? Al final puedo tener una política de regalos estupenda, puedo tener un código de conducta maravilloso, pero si nadie lo conoce y por ende nadie lo cumple, pues es como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, estos modelos de compliance nos ayudan a crear esas culturas de cumplimiento corporativo que nos ayudan a retener talento, a garantizar que tenemos un equipo comprometido con una serie de valores y principios, asegurarnos que conocen lo que está bien y lo que no a nivel corporativo, y lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir, y por tanto también nos permiten minimizar los riesgos a los que también de forma corporativa estamos expuestos. Por supuesto, también nos ayuda a tener estructuras de control. ¿Con esto a qué me refiero? Políticas corporativas. En muchas materias pueden ser financieras o también el ámbito no financiero, como pueda ser pues, medio ambiente, políticas de prevención del acoso, políticas a nivel más informático, de cómo gestionar los activos informáticos de la compañía, en todos los ámbitos, ¿vale? Políticas corporativas, financieras y no financieras. Estas estructuras de control a través de estas políticas aportan seriedad, aportan formalismo y nos dan una mejor imagen hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Hacia nuestros clientes, nuestros proveedores. ¿Cuántas veces nosotros mismos, o al menos yo, me sorprendo cuando trabajamos con un proveedor que ni siquiera nos hace firmar un contrato o unas condiciones generales de contratación, ¿no? Pues te resulta raro, ¿no? ¿Dónde están las responsabilidades de cada parte? ¿Dónde se regula quién hace qué? Pues gracias a estas políticas corporativas y a lo mejor a su publicación, por ejemplo, en la web, nos da la oportunidad de ofrecer al mercado que somos una empresa seria, comprometida, con una estructura de buen gobierno y con un modelo de compliance a la vanguardia, ¿no? Y que aplique a nivel internacional. Y bueno, por supuesto, en último lugar, lo que podría listar muchísimas bondades, ¿no? Pero la última que sí que desde luego quiero resaltar es que nos permite operar en un mercado internacional en el que cada vez esto es una exigencia más clara, más rotunda y más indispensable, ¿no? Aquí en España, la situación que tenemos a día de hoy es que, bueno, para presentarte a un pliego público, a un concurso público, cada vez es más normal que nos exijan tener un modelo de compliance. Igual para obtener subvenciones a nivel europeo, pues los famosos fondos Next Generation, nadie que no tenga un plan de prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés puede obtener este tipo de subvenciones. Día a día vivo cómo empresas medianas, grandes, están solicitando a sus propios proveedores una homologación en términos de compliance. Pues oye, si tú no me demuestras como proveedor que tienes un modelo de compliance, que tienes un código ético, que tienes un canal de denuncias, yo no voy a trabajar contigo, porque solo quiero trabajar con sociedades, para mi parecer, serias y con una estructura de control interna en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, creo que son clarísimas las bondades de disponer de un modelo de compliance a nivel interno y a nivel externo. Como digo, podríamos seguir hablando de esto muchísimo más tiempo, pero bueno, en resumen, reputación, marca, imagen y ser bien vistos, ¿no? A nivel de mercado y a nivel sobre todo del legislador y del juez y fiscal que
que pueda llegar a tener en sus manos un expediente de nuestra sociedad. ¿Cómo implementar estos sistemas de gestión de compliance? Pues igual, nos daría para hablar un día entero y hacernos un curso entero, ¿no? Como decía Antonio, de los que tienen en EDEU. Yo voy a haceros unas pinceladas, sobre todo a nivel de franquicias, de cómo podríamos llegar a implementar este tipo de modelos, pero como digo, va a ser una foto muy general, muy transversal. Si tenéis interés en estos temas, no dudéis en hacérselo saber a Centro Franquicias y nosotros estaremos encantados de hacer más talleres como estos y profundizar en alguna cuestión más concreta, ¿vale? No obstante, por daros esas pinceladas que os comentaba, bueno, en pantalla os voy poniendo algunos de los elementos indispensables para disponer de este sistema de gestión de compliance alineado un poco con lo que nos exige el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, por supuesto también en Latinoamérica. Pues bueno, veis en pantalla los puntos indispensables, ¿no? Os los resumo a grandes rasgos. No podemos tener un modelo de compliance que sea un copia y pega de uno que me he encontrado por internet o alguien que me ha pasado un compañero del sector. Esto parece una obviedad y parece que nadie lo hace, pero lo cierto es que es muy común y lo hacen muchas sociedades y yo os puedo asegurar que en mi día a día he visto he hecho muchas auditorías y me han llegado a las manos muchos modelos que son copia y pegas de otras sociedades hasta el punto que se han olvidado de cambiar el nombre de la empresa y por tanto me ha sido muy sencillo saber cuál era el modelo origen, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí nuestra Fiscalía en España ya se ha pronunciado al respecto, no lo van a aceptar, no van a aceptar copias y pegas y se ve rápido cuando es un copia y pega, porque al final un código ético, pues bueno, más o menos son todos iguales. Las políticas anticorrupción, pues bueno, también pueden ser bastante similares, pero ya cuando vamos a mis propios controles de mi día a día, de mi actividad, de mi sector, a mis propios riesgos, los que afectan a mi actividad pura, es un traje 100% a medida de cada empresa. El análisis de riesgos debe ser pormenorizado, exhaustivo y personalizado a la casuística concreta de cada franquicia. Por supuesto, a nivel de franquicia y franquiciador y franquiciado, sí que el modelo va a ser muy similar siempre que toda esa franquicia sea la misma. Pero entre dos franquicias distintas, de actividades totalmente distintas, nunca el análisis de riesgos va a ser igual, jamás, no debiera serlo. Sobre todo porque la estructura de control es distinta. Cada empresa tiene sus controles propios. Muchos son comunes, ¿no? Pues todos tenemos una mínima segregación de funciones. Todos intentamos que los pagos hagan por transferencia en la medida de lo posible, pero siempre habrá controles personalizados y particularizados. ¿Cómo conseguimos esta particularización? Pues analizando nuestro contexto, ¿no? Tanto el interno, nuestro día a día, nuestras actividades, nuestros productos, nuestros mercados, como a nivel externo, pues qué legislaciones me aplican, cuál es mi competencia, ¿no? O sea, ¿en qué contexto me estoy moviendo? Desde fuera, desde adentro hacia afuera, ¿vale? En todos los sentidos. Como digo, ¿dónde encontramos más particularización? En esos controles, punto 2, en esa lista que todos debiéramos tener, ese ejercicio mental que todos los empresarios debiéramos realizar de, bueno, ¿cuál es mi estructura de control? Pueden ser políticas documentadas por escrito o pueden ser controles que día a día hago de facto y no están documentados por escrito, pero los hago. Todos esos controles deben estar listados, inventariados en algún lugar, de forma que pueda saber todo lo que tengo y lo que es más importante, todo lo que me falta. Si no sé lo que me falta, estoy expuesto a unos riesgos que no tengo controlados. El problema no es estar expuesto a riesgos, porque no podemos poner puertas al campo. El riesgo siempre existe. El problema es no tener controlado mi riesgo, no tener un plan de acción que de aquí a un año me permita implementar una serie de acciones que vayan mitigando ese riesgo poco a poco. ¿Vale? Esa reflexión es muy importante. El problema no es estar expuesto a riesgos, todas las sociedades de este mundo están expuestas a riesgos. El problema es no saber ni siquiera a qué riesgos estoy expuesto y no tener ni siquiera un plan de acción para al menos poder controlar en la medida de mis posibilidades ese riesgo. ¿Dónde continúa la personalización? En el análisis de riesgo. En este caso estamos hablando de un modelo de compliance, pues hablaríamos de un análisis de riesgos de las obligaciones de cumplimiento a las que está expuesta la empresa. Si nos vamos a un compliance penal, pues son los propios delitos, ¿no? ¿Cuáles son los delitos a los que estoy expuesto como empresa? Pero realmente podemos hablar de cualquier obligación de cumplimiento que se os pueda venir a la mente, ¿vale? Pues medioambiental, protección de datos, laboral, fiscal. En realidad hay tantos sistemas de gestión de compliance como bloques de obligaciones de cumplimiento, podáis imaginaros. Lo importante es saber cuáles me afectan a mí, bien porque me lo exija una ley o bien porque voluntariamente me quiero adherir a un estándar,
analizarlo y saber cuánto de expuesto estoy a cada una de esos riesgos, de esas amenazas. Insisto, un traje a medida. Nunca vuestra situación va a ser igual que la del vecino. Más cuestiones, implementar medidas de diligencia debida. Esto por temas de blanqueo de capitales, de lavado de activos, que es como lo llamáis más por Latinoamérica, lavado de dinero, al final es muy común, ¿no? En compliance hasta ahora no lo ha sido tanto, pero ya os digo que cada vez nos está invadiendo el mercado con esto, ¿no? O sea, los cuestionarios de homologación, las medidas de diligencia debida a los proveedores, a los clientes, a los partners. Últimamente en las due diligence en las que estoy participando, en todas hay un apartado de compliance. Oye, antes de comprar esta empresa voy a analizar cuánto de bien o mal está en términos de cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, bueno, empieza a ser, como digo, algo indispensable tenerlo por si un tercero nos lo pide. Y, por supuesto, el último bloque, punto 7, 8, 9, va por toda esa parte más enfocada a la cultura, ¿no? El canal de denuncias al final me permite tener un instrumento, luego vamos a entrar en más detalles, a través del cual las empresas puedan tener una especie de policía interno, vamos a decir, ¿no? Es ese sistema de comunicación, esa vía de comunicación que la empresa implementa para que sus trabajadores y restantes miembros de los grupos de interés puedan comunicar de forma totalmente confidencial, incluso anónima, cualquier cosa que en el día a día estén detectando. Va mucho más allá de lo que podamos descubrir en una auditoría interna. Una auditoría interna funciona por muestreo, un año analizamos unas políticas, otras. En un canal de denuncias al final es algo absolutamente vivo en el que el trabajador, viendo su día a día, te puede llegar a comunicar cualquier cosa. Entonces, bueno, la información que nos llega es de vital interés, es un activo brutal, importantísimo. Puede finalmente ser una irregularidad o puede no serlo, pero desde luego que tener esa información para monitorizar y prevenir riesgos resulta fundamental. Para que se use este canal de denuncias tiene que haber una cultura de necesidad de utilizarlo, una cultura de protección a ese informante y de las bondades que también aporta estos canales tanto a nivel particular como a nivel de empresa, ¿no? Como vamos a hablar al final de la sesión sobre esto, tampoco en este punto quiero entrar mucho más. Y, por supuesto, un rol fundamental en todo esto lo ejerce esa figura de la que ya habéis seguro oído hablar, que son esos comités de compliance committee, como ahora muchas empresas lo llaman tomando el término anglosajón, o bueno, compliance officer, también tirando de terminología inglesa, que es ese oficial de cumplimiento, ese responsable o director de la función de compliance, ¿no? Al final, para que esto funcione y sea realmente efectivo, nos hace falta que este rol sea alguien o un equipo totalmente autónomo, totalmente independiente, que pueda analizar e investigar tanto como estime pertinente y escalarlo al órgano de administración en caso de que detecte cualquier cuestión que no esté funcionando conforme a las políticas internas o conforme a la legislación vigente. Este pack, a grandes rasgos, es elementos indispensables que toda empresa que quiera disponer de un modelo de compliance serio debería contemplar. Si lo llevamos al mundo internacional y al mundo de la franquicia, os diría lo siguiente. Y es que, claro, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Traemos aquí a colación 194 países soberanos, por supuesto, no incluimos los que no lo son, cada uno con su propia legislación. Decía antes, tenemos por aquí gente de México, Colombia, Argentina, bueno, pues 194 países, ¿no? Y imaginemos una franquicia que opera en todos estos países. ¿Cómo monta su modelo de franquicias a nivel de compliance? Y segunda pregunta, incluso imaginemos que solo operáis a nivel local. Imaginemos una franquicia que solo opera en España. ¿Cómo lleva ese modelo de compliance a la cadena de franquicias, a la totalidad de franquicias, franquiciadores que conforman esta cadena? Pues os comentamos cómo lo hacemos nosotros, tanto en ese supuesto de expansión internacional como en ese supuesto de llevarlo a toda la cadena de franquiciados. Nosotros defendemos un modelo común y me explico. Hay dos opciones, ¿vale? Os voy a decir la que nosotros defendemos y la otra opción para el que también la quiera contemplar. Empezando por la que nosotros defendemos es partir de, como digo, un sistema único y común. Es decir, nosotros defendemos que sea esa franquicia matriz, ese franquiciador, el que tenga su modelo de compliance, ¿vale? El que haga ese ejercicio, ese análisis de, vale, bueno, ¿cuál es mi contexto? ¿A qué estoy expuesto en base a la actividad y al sector en el que me encuentro? ¿Y cuáles son los controles y las políticas que mínimo quiero tener y contemplar para proteger mis responsabilidades y sobre todo mi reputación? Y una vez que tenemos este modelo sólido a nivel de franquicia, matriz y con una cultura y una formación
a todos los empleados que respalde estas políticas, ya lo puedo desplegar a todos mis franquiciados. Entonces, los franquiciados tendrían una adhesión a ese modelo que nos marca la entidad franquiciadora, la matriz, por así decir, si estamos también en grupo empresarial, que es quien marca esas directrices que todos los franquiciadores deben seguir en términos de compliance. La otra opción perfectamente viable es que cada franquicia que forme parte de esa cadena de franquicias conjunta tenga su propio modelo de compliance. Lo que pasa es que tendríamos como cientos de modelos pequeñitos de compliance y protegiendo una imagen de marca que es común, ¿no? Que es una única, pues me invento el McDonald's, ¿no? Pues puede que cada restaurante del McDonald's quiera tener su modelo de franquicias, pero al final todos están peleando por proteger la marca, la reputación de la marca McDonald's. Entonces, bueno, nosotros, como digo, defendemos la opción 1, ¿no? Que sea, vuelvo al ejemplo de McDonald's, esa casa matriz la que marque las políticas, la que marque ese código de conducta, la que marque esa política anticorrupción, esa formación que se espera de todos los empleados que trabajen bajo esa marca, esos valores, esos principios, y de ahí se haga un despliegue a todos los restaurantes que pueda tener McDonald's a nivel mundial. Por supuesto, cada país tiene su legislación local y cada legislación local tiene sus propios riesgos, pero siempre hablamos en términos muy parecidos y me explico. Puede que el riesgo de evasión fiscal en Colombia, el importe, sea distinto del que fijamos aquí en España, pero todos sabemos lo que es evadir impuestos. Hablemos con un peruano, con un chileno, con un japonés, con un alemán o con un español. Sabemos lo que es evadir impuestos, sabemos lo que es el delito medioambiental, sabemos lo que es un delito contra la salud pública. Por tanto, el análisis de riesgos puede ser perfectamente común y transversal a mi grupo empresarial internacional o a toda mi cadena de franquicias. Podemos hablar en los mismos términos, estemos donde estemos. ¿Que se quiera hacer un trabajo muy exhaustivo y muy detallado? Podríamos bajar a la legislación local, pero no va a impactar enormemente en mis riesgos. Yo siempre hago unos cálculos que el análisis de riesgos en un 95% lo tienes hecho si haces una visión transversal atendiendo a normas ISO. El otro 5% es esa personalización local, que tu ley diga 50.000 euros y la mía diga 25.000 dólares, ¿no? Pero es un tema menor. A nivel de riesgo lo vais a tener contemplado. ¿Cómo trabajamos? Como digo, esas políticas comunes, pero ¿en base a qué estándar? Porque claro, decís, vale, pues venga, una política común anticorrupción. ¿Qué estándar tomo? Nosotros nos dedicamos a eso. ¿Me oís bien? ¿Yo? Eso, siempre trabajo en eso. Un altavoz, Sí. ¿no? Jesús, por ejemplo, es un franquiciado mío. No sé si Carmen Jesús. le puede silenciar. Sí, Creo que que no hizo está la escuchando apertura. una conversación que no nos Es un compete. franquiciado mío. Jesús, ¿qué está al lado? estaba Que ahí al lado. también. No Está te ahí. preocupes. Por favor, Está en Elche. luego para Tiene los- oficina en para el Elche. final. Ah, Jesús, el tío. Jesús de Elche. Sí. No nos están escuchando. Quizá él le ha silenciado. Pues no sé. Ya está. Perfecto. Disculpad. Digo, no sé si es problema mío. Se nos ha colado un micro abierto. Os decía, me podéis preguntar, vale, pues muy bien, hago unas políticas corporativas comunes, un modelo de compliance común para toda mi cadena de franquicias, pero ¿qué estándar sigo, ¿no? ¿Qué referencia tomo? Porque pues podría seguir la FCPA americana, ¿no? Que es anticorrupción. Pues bueno, ¿qué hacemos nosotros? Seguir estándares ISO, normas internacionales. Aquí os he puesto algunas para que tengáis contempladas, pero fijaros, todas las que a día de hoy ya tenemos a nuestra disposición y, como digo, valen para cualquier país, nos valen para España, pero nos valen para cualquier ubicación a nivel mundial. Tenemos 5 a día de hoy, todas las que tienen que ver con sistemas de gestión de compliance que nos permiten gestionar riesgos de bloques de cumplimiento de cualquier tipo y en cualquier lugar del mundo. Tenemos ISOs específicas ya de corrupción, de anti-bribery, que también la puedo tomar como referencia para mi política anticorrupción. Tenemos también ISOs específicas para los canales de denuncias, los canales éticos de los que ahora vamos a hablar más en detalle. Tenemos para el buen gobierno y tenemos para la gestión de riesgos. Es decir, es perfectamente viable a día de hoy montar un modelo para una cadena de franquicias internacional que tenga unas políticas transversales y comunes atendiendo a normativas ISO. Esa es nuestra propuesta, nuestra recomendación y como nosotros trabajamos en nuestros clientes cuando tienen estas características tan globales, tan transversales. Que por supuesto una franquicia, una empresa, un restaurante de McDonald's, por ejemplo, pueda tener su modelo de compliance específico y propio para el caso español con su propio código ético y su política anticorrupción, perfectamente podría hacerlo. Pero bueno, creemos que es mucho más operativo, eficiente
y aprovechamos incluso las economías de escala y lo más importante, se hace una verdadera protección de la marca, de la imagen y de la reputación si se hace a nivel global, a nivel conjunto, porque el dueño de la marca va a tener el control real de los riesgos. Si no, ¿cómo controlas cada una de esas islas que tengas de mini modelos de compliance, ¿no? Es mucho más complejo. Yo que día a día estoy mano a mano con los compliance officers, me pongo en su piel y me imagino si tienen 100 empresas franquiciadas dentro de su modelo de franquicia, tener que revisar los 100 modelos de forma independiente sería muchísimo más complicado que tener un modelo común y auditar el cumplimiento, ¿no? En cada una de ellas, pero ya partes de un tronco común de ese árbol, ¿no? Entonces, bueno, esta sería nuestra propuesta y siempre recomendamos hacerlo así. Como os digo, un elemento... Ana, ¿te Sí, puedo claro. interrumpir un segundito? Es que creo que hay una Claro. pregunta que han lanzado que creo que es mejor responderla sobre la marcha. Por supuesto, Dice, perdonadme que no la he visto. ¿la implantación de una ISO requiere una certificación específica en cada país o teniendo la matriz se hace extensible a todos sus franquiciados? Pues muy buena pregunta. Esto depende de lo que tú quieras contratarte, soy súper honesta, ¿vale? O sea, aquí las certificadoras externas son súper abiertas en estos temas. Aquí hay dos modelos, ¿vale? Nosotros que vemos, hay clientes que dicen, mira, yo no quiero obtener el sello, a mí el sello que me dé AENOR, EQUA, Bureau Veritas, el sello me da igual. Lo que sí que voy a hacer es a nivel interno implementar mi sistema conforme al estándar ISO. Cojo el estándar y me monto mi sistema, mi modelo de compliance conforme a los requisitos de ese estándar y luego no obtengo el sello, pero sí que uso ese estándar internacional que es comúnmente conocido por todos. Ese es un escenario. Y el otro escenario efectivamente sería monto el estándar conforme a la ISO y además busco la obtención de ese sello, de ese externo que certifica que efectivamente mi sistema es conforme a ese estándar. En ese supuesto tú le puedes dar el alcance que quieras. ¿Vale? Nosotros tenemos clientes que simplemente dentro del, imagínate que es operan solo en España, pues a lo mejor del total de las empresas solo certifican a 3 o 4. Hay otros que certifican todas, hay otros que solo certifican a la cabeza matriz, hay otros que se van a nivel mundial a certificarla. O sea, tú aquí ya es lo que contrates y lo que quieras, importante, meter en el alcance de tu sistema. ¿Vale? Mi recomendación sería ir a un criterio, o sea, o ir a la matriz, ¿vale? A certificar la matriz, la casa franquicia, y que todas las demás se adhieran a tu modelo. Por tanto, si tienes certificado el de la casa matriz conforme a estos sistemas y te aseguras que los demás se adhieran, pues ya sabes que todos van a cumplir con ello, ¿no? Aunque no les certifiques. Y si no optas por esta primera opción, que sería como la más económica, yo iría a certificarlas a todas. Os digo, nosotros ayudamos a muchos clientes en estos procesos de certificación. Cuando empezamos hace años, honestamente, yo misma decía, verás, esto del sello será una pantomima para tener el típico sellito, ¿no? De los emails en todos los lados público, pero entiendo que, bueno, será un trámite sencillo. Pues os diré que he vivido muchísimos procesos de certificación, son súper exigentes, súper exhaustivos, no dejan nada a la improvisación, todo lo revisan y te obliga como a empresa a hacer un ejercicio muy potente de revisión de tus riesgos y controles. Cuestión que entiendo muy atractiva y muy recomendable. O sea, bueno, es verdad que es un proyecto ambicioso, pero sí que creo que los sellos aportan mucho, la verdad, y más si es a nivel de todas las empresas que formen parte de la cadena, ya sería brutal, ¿no? Creo que es muy ambicioso y muy bueno, pero sí que quiero dejar claro que podéis optar por montar vuestro modelo de compliance conforme a estas ISOs sin obtener ese sellito. ¿Vale? No sé si he respondido bien a tu pregunta. Es que no veo el chat, perdonadme, porque como estoy compartiendo la pantalla... Perfectamente, Ana, perfectamente. Vale, genial. Pues avanzo y cualquier cosa me interrumpís, ¿vale, Antonio? Sí, cuenta con ello. Porque no lo veo. Vale, perfecto. Pues avanzamos con lo que os comentaba, el canal de denuncias, ¿no? Este es un poco el segundo bloque que os queríamos comentar. Ese, ya digo, o sea, montones de empresas, bueno, pues a día de hoy aquí en España, como hay una ley que nos obliga a tenerlos, que ahora os voy a hablar un poquito de ella, aunque haya gente de otros países, pues bueno, mucha gente dice, venga, pues por cumplir, ¿no? Por tener el check de que ya lo tengo, pues implemento el canal y fuera. Bueno, es una opción, pero no lo recomendamos. Nosotros recomendamos que previamente haya esa media hora que llevamos de sesión de ese modelo de compliance, ¿no? Que sea el paraguas, el modelo de compliance y que el canal sea un elemento más. Un elemento más indispensable, también digo, ¿no? Al final es la clave de la monitorización. Para nosotros es el corazón de la prevención y de la monitorización de riesgos. Y desde que se permiten esas denuncias, esas comunicaciones de forma anónima, aún más, ¿no? Porque evitamos que ese empleado que tenga miedo a comunicar algo, bueno, pues
se olvide de ese miedo, porque nadie va a saber quién es, ¿no? Y nos comunique cualquier cuestión que esté viendo, sea de su jefe, de un compañero o de quien pueda ser. Entonces, bueno, sí que es verdad que insisto en que no puede ser algo aislado, pero sí que es verdad que es un elemento indispensable y fundamental de cualquier modelo de compliance. Os cuento un poquito en las siguientes slides cómo se ha enfocado el tema aquí en Europa. Digo Europa porque os voy a hablar del caso español, pero lo cierto es que como todo esto viene de normas y de directivas europeas, pues bueno, esto que os voy a contar es cómo estamos funcionando aquí en Europa, que también además sigue un modelo totalmente anglosajón, americano y australiano. Por tanto, bueno, estaríamos cubriendo con estas directrices que os voy a comentar prácticamente pues lo que está haciendo medio mundo, ¿no? a día de hoy. Entonces, bueno, os cuento un poco el caso español. Aquí en Europa teníamos una directiva ya que en el 2021 estaba publicada que nos venía a decir, oye, mirad, como empresas, tanto públicas como privadas, tenéis que tener estos sistemas de comunicación, estos canales de denuncias y aparte tenéis que garantizar que sean confidenciales y anónimos, ¿no? Para permitir a vuestros trabajadores que comuniquen este tipo de cuestiones que puedan ir detectando, así como también pues, proveedores, clientes o cualquier externo. Es cierto que en España, y bueno, como veis en pantalla, bastantes países nos hemos dormido un poco porque desde el 2021 aproximadamente que tenemos esta ley europea ya pública, pues bueno, hasta marzo del 2023 no hemos conseguido tener aquí en España una ley nacional que regule estos temas. El otro día compartía taller con una compañera que trabaja en Estados Unidos y me decía que, bueno, que a nivel de canal de denuncias en Estados Unidos nada más y nada menos que disponen de 32 leyes que regulan estos temas, ¿no? Bueno, me resulta paradójico que aquí en España, y bueno, y fijaros, 16 países europeos todavía no tengamos ley o la tengamos desde hace poquito como pasa con los 19 restantes, ¿no? Bueno, sea como sea, estamos en camino, creo que a nivel mundial hay un cambio en temas de compliance y todos los países, poquito a poco, cada uno con sus tiempos, estamos tendiendo a implementar mejoras en temas de corrupción y compliance, pero bueno, sí que creo que vamos bastante más lentos de lo que deberíamos a nivel, ya digo, global y al menos en el caso español en particular. Esta ley nace con un objetivo claro, sin entrar, ya digo, en temas técnicos de nuestra ley, un poco a nivel conjunto, que es la protección de los informantes, de los denunciantes. Este yo creo que es el problema que tenemos todos los países del mundo, ¿no? Al final, el miedo a la represalia. Oye, voy a comunicar que mi jefe está haciendo facturas falsas. Pues a lo mejor mañana soy despedido de forma automática porque resulta que tiene una ascendencia importante con el director general y el que estorbo diciendo esto soy yo, ¿no? Entonces no voy a comunicar nada porque tengo miedo a perder mi puesto de trabajo, ¿no? O a ser al menos pues marginado o de alguna forma discriminado por haber comunicado este tipo de cosas contra alguien de dirección u otro compañero. Entonces, bueno, intentando evitar este concepto de la posible represalia, surgen estas leyes a nivel europeo que pretenden como establecer un estatuto que proteja a ese informante, ¿no? A esa persona que voluntariamente y de buena fe decide utilizar este canal interno que tengan las empresas para comunicar cuestiones que según su criterio pues estarían incumpliendo alguna ley o normativa interna. Como digo, surgen por esto, por ese estatuto de protección del informante y establecer unas normas comunes de funcionamiento de estos canales y de los protocolos de gestión, pero para nosotros la principal finalidad de todo esto no debe ser cumplirlo porque una ley nos dice, sino por esa monitorización que nos aporta como empresa para proteger nuestros activos y nuestra reputación. Os cuento más cosas interesantes porque creemos que va a ser un poco lo que va a suceder, bueno, por supuesto en Europa y creemos que así se seguirá en quizá países aliados de Latinoamérica, y es que se establecen dos canales, ¿no? El canal interno, el canal corporativo de las empresas y además un canal externo, que es como lo llaman. Este canal externo va a ser el de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que va a ser una autoridad pública constituida por funcionarios, dependiente de aquí de nuestro Ministerio de Justicia, que también se va a reservar la opción de recibir denuncias, recibir comunicaciones a las que, bueno, pues un particular, un cliente, un proveedor directamente acuda a esta autoridad y ellos de oficio pues lo van a gestionar, ¿no? Entonces, digamos que aunque preferiblemente el trabajador de turno va a tener que utilizar el canal de la empresa, también va a tener a su disposición este otro canal público para comunicar esas posibles irregularidades. O sea, va a haber dos canales a disposición de los trabajadores y de los clientes, proveedores y restantes stakeholders. Imaginaros el melón, ¿no?, que se nos abre aquí, hablando con términos coloquiales. Estamos hablando que, bueno, una persona que se sienta
que está sufriendo a lo mejor un posible acoso, que lo perciba así, aparte del canal interno de la empresa, aparte de la inspección de trabajo que a día de hoy ya tenían a su disposición, va a poder acudir a esta autoridad independiente de protección del informante y comunicar lo que está sucediendo y que esta entidad también actúe de oficio y, por supuesto, también nos pueda aplicar el régimen sancionador pertinente de la misma, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Os adelanto que aquí en España todavía no se ha constituido, sí que la ley la menciona, pero todavía no existe. Y bueno, es un tema muy politizado. Al final creemos o dicen que la cúpula de esta autoridad serán pues, cargos nombrados por los políticos. Por tanto, bueno, pues creo que la esencia del compliance aquí pierde todo el sentido. Y bueno, en mi opinión veremos, ¿no? Veremos qué pasa con esta autoridad independiente. Simplemente quería que lo supierais. Me quedo con lo importante, que es que ya nos obligan a tener estos canales internos de comunicación con unos protocolos de gestión de los mismos que principalmente protejan a esos denunciantes, ¿vale? Eso es con lo que me quedo. Ya veremos qué pasa con ese canal externo. Fijaros, a nivel europeo y sobre todo a nivel aquí en España, se ha entendido que a través de estos canales se pueden comunicar las cuestiones que veis en pantalla. Cualquier cuestión que tenga que ver con un delito, por acción o por omisión, sea como sea, todo lo que tenga que ver con un posible ilícito o infracción penal, todo lo que pueda tener un carácter administrativo grave o muy grave, especialmente temas pues, que tengan que ver con impuestos, con seguridad social, con la seguridad de los trabajadores, temas laborales y fiscales, en definitiva, que sean de cierta gravedad. Y luego hay una alusión muy genérica a todo lo que suponga una infracción del derecho de la Unión Europea, que bueno, pues aquí bueno, pues el alcance no puede ser más amplio, pero sí que es verdad que particularizan temas pues, bueno, de fraude de subvenciones públicas. Como sabéis, aquí en Europa hay una dotación de miles de millones de euros en ayudas tras el tema del COVID. Pues bueno, pues cualquier fraude en la gestión de esas ayudas, cualquier tema que afecte el derecho de la competencia, también menciona impuestos. Entonces, bueno, el tener esto tan claro, ¿no? Tan delimitado, en cierto modo, nos da la ventaja de que si a través del canal nos llega una queja de un cliente o nos llega, por ejemplo, un trabajador que se queja de que hace meses no se le sube el sueldo o que se lleva fatal con su jefe, podamos decir, bueno, esto es un conflicto laboral o esto es un problema que tienes con tu superior o esto es un problema de que atención al cliente te ha atendido fatal, pero desde luego que no es un tema a comunicar a través del canal ético o el canal de denuncias, porque nuestras competencias están más delimitadas a temas realmente de importancia, ¿no? A temas con cierta gravedad, que bueno, esto también es importante resaltarlo porque en nuestra experiencia implementando y gestionando estos canales, lo cierto es que, pues bueno, lo utilizan para todo, ¿no? O sea, está muy bien tenerlos, obtenemos información muy valiosa, pero puede que te entren mucha información, muchas denuncias que realmente no sean importantes y no sea la vía correcta, ¿no? Hay de todo, pero esto al menos nos permite tener una justificación para ese informante y decirle, no, mira, este no es el canal es este otro, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo que también nos aporta esta ley. ¿Personas a las que debemos proteger? Pues fijaros, todo el mundo, en resumen. Cualquier persona que utilice este tipo de canales, os animamos y os recomendamos a que les protejáis conforme a los mejores estándares que hay en estos temas. Tenemos una ISO, como os decía, de canales, tenemos una directiva a nivel europea que es clarísima y aquí en España ya tenemos una ley que regula cómo proteger a las personas que utilicen estos canales, ¿no? Confidencialidad, anonimato, garantía de no represalias, tratamiento de la situación con objetividad, con neutralidad, sin conflictos de interés. O sea, son cosas como muy obvias, pero que han brillado por su ausencia todos estos años. Entonces, bueno, tener normas, textos que ya lo digan tan claro, aporta muchísimo. Ya digo, hay que proteger en base a esos principios de actuación a todas las personas que veis en pantalla. Os digo, por si no lo veis bien, proveedores, contratistas, subcontratistas, trabajadores actuales, trabajadores pasados, antiguos, empleados, personas que estén en un proceso de contratación, es decir, cubrimos hasta los futuros empleados. No mencionan clientes, creo que por descuido, por olvido, pero bueno, por un poco la filosofía, efectivamente también incluyen la protección a los clientes, becarios, trabajadores en prácticas, y bueno, pues todo el que informe de una comunicación y por supuesto todas las personas que le asistan y le protejan en ese procedimiento, pues sindicatos, abogados, procuradores y todos sus entornos. En resumen, todo el que utilice este canal es susceptible de protección y debe estar amparado por las exigencias normativas y legales que a día de hoy tenemos a nuestra disposición a nivel internacional y nacional. Seguimos, sujetos obligados.
He obviado toda la parte del sector público porque, bueno, entiendo que sois todos empresas privadas, pero bueno, si hay alguien por ahí que tenga algún tipo de vínculo con entidades públicas, que sepáis que todo el sector público está obligado, ¿vale? Desde las administraciones públicas, administraciones institucionales, constitucionales, sociedades mercantiles estatales, partidos políticos, sindicatos, todo ese ámbito está 100% obligado a tener estos canales de denuncias con independencia de su tamaño. A nivel privado, a nivel del mundo franquicias, pues todas las franquicias que tengan más de 50 empleados debieran de tener este tipo de canales. Aquí, bueno, pues muchos clientes me planteaban la pregunta, ¿no? A nivel de grupo o a nivel de franquicia, ¿cómo hacemos si en una tengo 3, 5, 7, 20, pero ninguna de forma independiente cumple los 50, pero sí de forma conjunta superamos ampliamente los 50? Pues bueno, nosotros aquí lo que estamos recomendando es hacer un único canal para toda la franquicia, ¿no? O sea, que todo el modelo, toda la cadena de franquicias pueda utilizar ese mismo canal de comunicación. Establecemos un desplegable, ahí listamos todas las franquicias que forman parte del mismo para identificar bien en cuál están sucediendo los hechos, pero todas utilizan un mismo canal a nivel conjunto y corporativo, ¿no? Que les facilita muchísimo más la existencia. Hay plazos distintos, ¿vale? Si vuestra franquicia tiene más de 250 empleados, el plazo para tener todo esto al día, es decir, tener un canal de denuncias, tener un protocolo de gestión y que todo esté aprobado, en España tendríamos hasta el 13 de junio con N. Si nos vamos a las que tengáis más de 50 empleados, pero menos de 250, tendríamos hasta el mes de diciembre, ¿vale? Por si tenemos también aquí alguna franquicia que opere solo en España, que tengáis esto, o bueno, que opera a nivel internacional, pero que tenga sedes en España, que sepáis que los plazos son esos, ¿vale? En función del volumen de empleados, junio o diciembre. Ya terminando, para dejar turno para preguntas, que veo que me va subiendo el chat, pero no sé si serán preguntas o no, solamente veo el numerito. Garantías, ¿no? Nuestra norma es clara, Europa es clara, os he adelantado bastantes cuestiones. Confidencialidad y anonimato. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues llevamos muchos años donde pues todos los protocolos, los códigos éticos decían no, mi canal de denuncias es confidencial y anónimo, y luego el canal era una dirección de correo electrónico. Pues bueno, hoy en día creo que esto queda totalmente tumbado con las nuevas legislaciones europeas y nacionales, en el sentido de que un correo electrónico ni es anónimo ni es confidencial. No es anónimo en el momento en el que me obliga a utilizar una cuenta desde la cual tengo que enviar la comunicación para que llegue a ese email. O me invento anónimo@gmail.com, o anónimo no puede ser. Aparte, le estoy dificultando al informante, que es justo lo que la ley me dice que no haga. O sea, yo al informante le tengo que poner la vida fácil, le tengo que poner facilidades. Si le estoy obligando a crearse una cuenta de correo falsa, vamos mal, ¿no? Entonces, el anonimato es cuestionable, pero sobre todo la confidencialidad. O sea, ¿de qué forma se garantiza la confidencialidad si mi canal es un email al que pueden acceder los informáticos, que nada tienen que ver con el compliance y con las responsabilidades en términos de canal de denuncias? Si la comunicación no está cifrada, si se puede rastrear la IP, es absolutamente cuestionable, ¿no? Entonces, este anonimato y confidencialidad que toda la vida se ha reconocido a nivel de papel, que el papel lo soporta todo, esta ley, esta nueva legislación nos exige que también lo sea técnicamente hablando. O sea, que haya unas garantías reales de esa confidencialidad y de ese anonimato, ¿vale? Más cuestiones. Nos hablan de que la denuncia pueda ser canalizada a través de distintas vías. Es verdad que los clientes me dicen, bueno, pero usa la conjunción o, no y. Es cierto, ¿vale? Te dice de forma escrita o de forma verbal. O sea, no te obliga a que estén las dos vías. El mercado, que está haciendo, facilitarlas todas las opciones, ¿vale? Vía escrita a través de los típicos aplicativos o plataformas web. Nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con este tipo de aplicaciones. O bien verbal, pues que alguien te hable por un pasillo, pues igualmente tienes que canalizar ese expediente, tienes que transcribir esa conversación, tienes que grabar esa conversación, darle ese anonimato a esa persona si lo quiere tener en ese formato, y canalizar ese expediente, ¿vale? También diferentes canales, ¿no? Pues se plantean, ¿no? Mensajería instantánea, pues ¿cómo doy cabida a esto? A través de un WhatsApp, a través de un teléfono. Bueno, como veis, distintas vías de comunicación para poder lanzar las informaciones. Las garantías van hasta el punto de, lo llama domicilio a efectos seguros, es decir, que la persona te pueda comunicar a qué domicilio quiere que le hagas el seguimiento, porque no nos olvidemos, ya no vale que el denunciante te lo comunique y tú ya verás qué haces con este tema. No,
La ley nos obliga a que una vez que la persona nos comunica cualquier cuestión, automáticamente tengo que darle acuse de recibo en 7 días y pasados 3 meses, como mucho 6, informarle del estado de situación del expediente. O sea, ya no vale que el informante comunique y nos olvidemos de él. No, tengo que atenderle, tengo que informarle de qué hay de su expediente, ¿vale? Entonces, esto llega hasta el punto de que esa persona me puede decir, no, mira, conmigo te comunicas a este domicilio y por carta, porque es donde yo me siento seguro. Para que os hagáis una idea hasta dónde ha ido un poco la legislación dándole vueltas a esa tuerca de protección de los informantes, ¿no? También habla de que en el plazo de 7 días, si me pide una reunión presencial, yo como responsable de este sistema tengo que atenderle en máximo 7 días desde que me lo pida. Ya digo, cada vez más exigencias también en términos de plazos. No se olvida del denunciado, también le reconoce su derecho al honor, su presunción de inocencia y su derecho a ser oído cuando la empresa quiera, pero también debemos escucharle, ¿vale? Para que se pueda defender, como es lógico, porque no olvidemos que también hay riesgo de denuncia falsa. Importantísimo, nos obligan a que nuestro máximo órgano de gobierno, nuestro Consejo de Administración, sea quien denomine, quien designe a ese responsable de ese sistema, ¿vale? Es decir, tiene que haber un acta de la máxima autoridad en la empresa que diga, vale, mi canal es este, lo voy a gestionar conforme a este protocolo que cumple con la legislación nacional e internacional y además el responsable del sistema va a ser esta persona. Normalmente son los compliance officers o los comités de cumplimiento. Si es un comité, tiene que denominar una persona dentro del comité que vaya a recibir las denuncias. Y esa recepción puede ser interna o externa. Es decir, la puede recibir alguien de dentro de ese comité que esté en nómina de vuestra franquicia o la puede recibir una empresa externa que garantice un poco esa imparcialidad, neutralidad, objetividad que se espera en la gestión y sobre todo, lo más importante, que minimice el conflicto de interés. Porque os lanzo esta pregunta. Imaginaros que vuestro responsable de vuestro sistema de compliance y de vuestro canal de denuncias es un comité formado por 5 personas, me invento. Y llega un expediente que justo afecta a compras. Es un tema de que hay unas comisiones con un proveedor que no se entienden y que se está incumpliendo la normativa interna. Y justo hemos indicado que quien recibe las comunicaciones dentro de ese comité, ese responsable justo es el responsable de compras. Ya he vulnerado la confidencialidad, he vulnerado la neutralidad, la objetividad y en el mejor de los escenarios, el de compras dirá, compañeros, ha llegado esto en mi contra, me abstengo, pero eso es el mejor de los escenarios. ¿Qué nos permite la gestión externa? Que haya una filtración previa, que esa comunicación le llegue al externo, el externo analiza si hay conflicto de interés y además filtra un poco ese spam que os decía, ¿no? De la queja del cliente o del trabajador, que no son temas de canal, hace esa redirección, pero sobre todo verifica que no haya conflictos de interés antes de enviarlo al comité, de forma que si el de compras está involucrado en los hechos, nosotros le comunicaremos lo sucedido a todos los miembros del comité menos al de compras. O sea, nosotros somos los que recusamos y no dependemos del buen hacer de la abstención del implicado en los hechos, ¿vale? Como digo, la ley permite las dos opciones, ¿vale? Interna o externa, eso ya como la franquicia en cuestión quiera. Y no quería olvidarme, para terminar y dejar turno a las preguntas, que me he pasado un poquito de tiempo, disculpad, quería haber terminado ahí 45, pero bueno, no hay problema por nuestra parte, nos quedamos el tiempo que necesitéis. El régimen sancionador que aquí a nivel nacional ha impuesto nuestro legislador, ¿no? Creo que os sirve un poco de inspiración también para nuestros vecinos de Latinoamérica de lo que puede pasar en vuestros países si no tenéis todavía legislación en estos sentidos y está en el horno. Y es lo que veis en pantalla, ¿no? Fijaros, infracción muy grave que, por ejemplo, es no tener un canal de denuncias o no tener un protocolo de gestión. Estamos hablando de importes, de multas, perdón, de importes desde 600.000 euros hasta el 1.000.000 de euros. No olvidemos que os he indicado hace unos minutos que están obligadas todas las empresas de más de 50 empleados. Uno, ambos aspectos. Estamos diciendo que una empresa de 57 empleados que no tenga un canal de denuncias está expuesto a una multa de 1.000.000 de euros. Bueno, esto por conclusión, en mi opinión, es un poco el legislador español que siempre es o cero o todo, ¿no? O sea, o todo o nada. O no tenemos durante 20 años una legislación que regule el compliance y los canales de denuncias, o de pronto tenemos 20 leyes que nos obligan a tener un canal y una específica para los canales de denuncias que impone una multa de 1.000.000 de euros al que no lo tiene.
así somos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el riesgo económico es brutal y vuelvo a los inicios, para nosotros disponer de este tipo de sistemas nos va a permitir cumplir la ley, sí, pero sobre todo si lo enmarco dentro de un modelo de compliance que lleve a toda mi cadena de franquicias, me va a permitir tener el control de mis riesgos, minimizar responsabilidades y minimizar el daño reputacional, protegiendo mi imagen y mi marca, que es lo más importante, mucho más allá de la sanción económica, ¿vale? Dejo de compartir, bueno, creo que he incluido esta frase que siempre nos gusta concluir con ella: If you think compliance is expensive, try non-compliance, que bueno, es para nosotros un poco nuestro ADN. No consideramos que los proyectos de compliance liderados por expertos precisamente sean proyectos caros. Hay proyectos muchísimo más caros que estos y que realmente el valor y el control del riesgo no es tan grande, pero desde luego que bueno, la exposición de no tenerlos y el riesgo de no tenerlos a nivel económico y reputacional, ese sí que es realmente abrumador. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir porque si no nos veo y me resulta un poco incómodo y si os parece damos turno a las preguntas, Antonio. Sí, creo que esto terminaba a las 5, hora española, estamos a 1 minuto, entonces, bueno, Sí, perdón. vamos abordando las preguntas y, bueno, pues quien pueda aguantar un ratito más para escuchar las respuestas, pues perfecto, y quien no, igualmente compartiremos la presentación que ha estado comentando Ana y, bueno, pues igualmente quedamos a vuestra disposición para futuros webinar o aclarar dudas de otra manera, por otra vía. Una de las preguntas en relación a cuando estábamos hablando de la certificación, ¿vale? De ISOs, dice, si certificas la matriz y los franquiciados se adhieren y uno recibe una demanda, ¿qué responsabilidad tendría la matriz franquiciadora? Vale, pues mira, efectivamente ahí esto en términos muy generales habría que ver cada caso concreto. Bueno, creo que me voy a quitar la cámara porque voy ralentizada, ¿verdad? Sí, me la quito para que me escuchéis mejor. Como digo, habría que ver cada caso concreto, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos, ¿me estáis escuchando? Porque me he quedado... Sí, escuchas y te escuchamos. Has quedado congelada la imagen, pero te escuchamos. Vale, sí, es que me he visto. Perfecto, pues sigo, disculpad. Ya digo, sin perjuicio de que habría que ver el caso concreto, ¿vale? Lo cierto es que aquí se responde a nivel de sociedad, de persona jurídica. Es decir, cada CIF, para que nos entendamos, cada denominación social responde de sus actos propios, ¿vale? De lo que sucede con su nombre. Esto a efectos puramente procesales, pero lo que estoy diciendo durante toda la sesión, reputacionalmente sale el nombre Rodilla, sale el nombre McDonald's, disculpad que me vaya a las alimenticias, son las primeras que se me vienen. Salen esos nombres, o sea, a nivel reputacional el daño es global y el impacto es global, pero sí que es verdad que esa denuncia afectaría solo a esa SL y a ese administrador de esa SL concreta o SA o lo que sea, ¿vale? De esa sociedad específica. Perfecto. Dice, bueno, ya todas las que vienen que he ido leyendo son de canal de denuncias. Dice, buenas tardes, respecto al canal de denuncias, canales internos y externos, ¿se puede hacer a través de un link web para un formulario anónimo? De ser así, ¿tienen algún formulario ejemplo que puedan mostrar? Bueno, aquí, si quieres, Ana, voy avanzando yo, porque creo que de la explicación que has dado es muy clara, pero puede llevar a confusión cuando hemos hablado inicialmente de lo que era el canal de comunicación interno y el externo que plantea la ley, que el interno es el de la compañía y el externo es ese tercero liderado por funcionarios y demás. Nosotros estamos focalizándonos en el interno de la compañía y ese canal interno de la compañía puede tener una gestión interna de la propia compañía o externa, que es lo que estabas explicando tú antes, ¿no? Dentro de ese canal interno de la compañía que puede tener gestión interna o externa, efectivamente nosotros sugerimos y recomendamos utilizar una plataforma web que tenga todo tipo de niveles de securización a nivel de encriptación de la información, que tenga garantía de anonimato, que tenga unos servidores dedicados, es decir, que tenga una tecnología y una base informática, digamos, que permita cumplir con la ley y que nos deje perfectamente cubiertos, ¿no? Pues tenemos una demo, de hecho, pero quizá la pregunta la hacía Enrique Sánchez. Pues Enrique, si contactas con nosotros a través de Centro de Franquicias, pues te la podríamos enseñar y si alguien más está interesado, pues también lo podríamos hacer. No sé si Ana quieres añadir algo más o pasamos. Sí, no, está perfecto. Efectivamente, yo creo que lo que es ya el formulario, nosotros encantados de compartir con vosotros esta información, pero por no quitar tiempo a los demás. Y sí, efectivamente, cuando hacía alusión a ese email,
es ese canal interno que para nuestra opinión pues hace ya tiempo que no cumple con las directrices internacionales y la tendencia de todo el mercado. O sea, nosotros a día de hoy sobre la mesa tenemos una demanda brutal de este tipo de plataformas web, ¿no? De canales en ese formato web, porque al final permite la securización y el anonimato real de las comunicaciones. Así que sí, si te parece, Enrique, lo podemos bajar más a la tierra tanto como estimes pertinente, como decía Antonio a través de Centro Franquicias. Perfecto. La siguiente, también hablando de los canales de denuncia, dice: hola, ¿las asociaciones sin ánimo de lucro en España están obligadas? Pues mira, muy buena pregunta y aquí hay una derivada más que añadir. Y es que, como sabes, las entidades sin ánimo de lucro sois sujetos obligados de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, todo lo que tiene que ver con asociaciones, fundaciones, y por esa normativa sectorial y no tanto por esta, estáis obligados efectivamente a disponer de un canal de denuncias también. Perfecto. Y la última creo que es la siguiente. Dice: si se pone un único canal de denuncias que gestiona, por ejemplo, una persona de la central franquiciadora o externa contratada por esta, al ser donde llegan las denuncias de sus franquiciados por parte de empleados de este, ¿se puede plantear algún problema con la legislación de protección de datos? ¿Cómo salvar ese tema? Vale, muy buena pregunta, la verdad. Te contamos. Aquí el homólogo, o sea, el análogo sería un grupo de empresas, ¿vale? Sí que es verdad que en los grupos de empresas está como más justificado el compartir datos porque hay una participación accionarial mayoritaria. En vuestro caso, no siempre la va a haber, porque puede que haya franquicias en las que no tengáis ninguna participación. Entonces, en estos casos sí que la ley lo ha contemplado, ¿vale? Te viene a decir que efectivamente se pueden compartir canales, por así decir, o sea, podéis tener un canal compartido con unas políticas compartidas y comunes para todos, pero habrá que tener por detrás, por así decir, contratos que regulen toda esta transferencia de datos y de información, de encargados de tratamiento, de corresponsables, o sea, toda la parte de protección de datos efectivamente tendría que tener una regulación muy exhaustiva en cuanto a qué va a recibir esa persona. Ojo, importante, hay una opción aquí que evitaría toda esta burocracia, que es que el canal sea común para toda la cadena de franquicias. Nosotros lo hacemos, ¿vale? Recibimos nosotros ese canal común y nosotros, en función de la temática y de la franquicia afectada, se lo derivamos a la franquicia en cuestión. ¿Vale? Hay quien quiere también este modelo, que es totalmente viable y ya digo, ahorra burocracia. O sea, nosotros podemos tener 100 franquicias con un mismo canal. Me llega el expediente y yo me siento con Antonio y digo, vale, esto es de la franquicia de Albacete. Y yo solamente comunico este tema a la franquicia de Albacete. Si efectivamente ve un riesgo a nivel de grupo, a nivel reputacional como marca, ya lo comunicaríamos al compliance officer de la casa matriz. Pero se puede hacer esa redirección a cada franquicia a su tema, para que me entendáis. A cada franquiciado su denuncia, ¿vale? Estupendo. Pues nos han pasado solo 5 minutitos, con lo cual yo creo que hemos sido bastante prudentes. Y Carmen, creo que no quedan más preguntas, con lo cual, si quieres cerrar el webinar. Estaba silenciado, perdona. Que agradeceros la charla, que ha sido muy interesante, un tema sobre todo de cara al futuro y que todavía tenemos mucho que aprender de él. Entonces, os agradezco la exposición. Desde Centro Franquicias seguiremos organizando ciclos de webinar dirigidos a empresas franquiciadoras con temas que consideremos que sean propios de la casuística del tema de las franquicias. Os avisaremos por los canales habituales y os invito a que nos sigáis en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, LinkedIn, Centro Franquicias. Nos buscáis y con ese nombre aparecéis. Bueno, y también recordaros que Centro Franquicias, en concreto Susana, llevan la dirección del curso junto con EBU del curso de creación y desarrollo de franquicias. Va dirigido tanto a empresas que quieren iniciar su expansión a través de la fórmula de la franquicia, como de personas que quieren emprender un negocio inversor o invertir como franquiciador. Se trata de un modelo que está con un título oficial por la Universidad Católica de Murcia y bueno, os invito a todos que si tenéis algún tipo de interés o queréis ampliar la información, pues nos contactéis y
y encantados de participar. Y me consta que, por supuesto, por venir por parte de Centro Franquicias, referenciados por ellos, tanto en el curso de fraude que lidera Antonio como en el de compliance que participo yo, como en el de franquicias que lidera Susana, por supuesto tendréis una atención especial por venir de parte de Centro Franquicias en cuanto a descuentos y posibles políticas más especiales para precios, ¿vale? Pues muchas gracias, Ana. Bueno, pues Gracias a muchas vosotros. gracias a todos por la asistencia y bueno, nos vemos en la siguiente entonces. Muchas gracias. Buen día a todo el mundo. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta luego. todos.